Y ahora vamos a hablar de hipnosis en A Media Sesión. El 4 de enero de 2004 se conmemoró por primera vez el Día Mundial de la Hipnosis, una herramienta todavía estigmatizada, ligada en ocasiones al espectáculo, pero muy útil en campos como la medicina y la psicología. Para saber en qué consiste esta técnica y cuáles son sus utilidades, hoy contamos con la presencia de Isidro Pérez, psicólogo clínico y presidente de la Sociedad Hipnológica Científica, una sociedad que nació en 2010 para aglutinar a diferentes profesionales de la salud e investigadores y para promover, entre otras cosas, el conocimiento de la hipnosis clínica y experimental. Isidro, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, gracias a vosotros. Si tuviéramos que definir la hipnosis, ¿qué nos diría usted? Pues que la hipnosis fundamentalmente es un estado de focalización de la atención en el que la persona va a dejar voluntariamente a un lado esa capacidad analítica, esa capacidad crítica que todos tenemos y que, bueno, esa es la forma de llegar a veces a esa parte subconsciente nuestra y hacer unos determinados cambios que necesitamos en un momento de nuestra vida. Es decir, cuando la hipnosis se plantea como terapia, realmente el asunto fundamental es ese. El asunto fundamental es llegar, mediante una forma especial de comunicación que es la hipnosis, a esa parte más subconsciente de nosotros mismos, que en muchas ocasiones pues tenemos que poner de acuerdo con la mente consciente, es decir, porque hay veces que encontramos que hay como un desacuerdo entre la mente consciente y la mente subconsciente. Entonces, pues tenemos que provocar ese cambio. Y todo el mundo es susceptible de ser hipnotizado, es decir, ¿qué pasa si hay resistencia por parte del sujeto ante esa posibilidad de perder el control? Realmente la mayoría de las personas pueden beneficiarse de la hipnosis como terapia. Es verdad que hay personas que tienen como una facilidad mayor, sobre todo pues relacionada con su capacidad de imaginar o concentrarse, y realmente, claro, lo que está muy bien definido hoy en día es que no existe esa pérdida de control que muchas personas creen. Es más una cuestión de películas, una cuestión de, a veces que han visto espectáculos de hipnosis en los que la gente cree que se pierde la voluntad, que se pierde de alguna manera nuestra propia capacidad de iniciativa. No es verdad, es decir, la persona que está bajo hipnosis realmente pues está perfectamente bajo su propia voluntad y bajo su propio control. Y además el objetivo de la hipnosis como terapia precisamente es ayudar a que la persona tenga más control sobre sí misma y no lo contrario. ¿Y cuánto tiempo se puede mantener ese estado hipnótico? Bueno, mucho tiempo. Una persona entrenada puede estar horas durante el estado hipnótico, puede estar horas, a veces incluso días. Es decir, que realmente ahí tenemos que en determinados tratamientos especiales, a veces la persona ha estado, normalmente eso se hace hospitalizada, ha estado días realmente en hipnosis, sacándola en determinados periodos. Ahora, lo normal, ¿qué es? Lo normal es que en una sesión de hipnosis, de las que tenemos en una consulta de psicología o medicina, pues eso dure pues 30, 40 minutos. Pues vamos a hablar de los usos de la hipnosis. ¿Qué aplicaciones médicas tiene? ¿En qué problemas la hipnosis puede ayudar? Pues realmente la hipnosis puede ayudar en diferentes tipos de problemas, tanto a nivel médico como a nivel psicológico. Hay como desde luego algunas aplicaciones clínicas que son las más usuales. Podríamos hablar, por ejemplo, de los trastornos por ansiedad. Eso incluye las fobias también, o incluye la ansiedad generalizada, y otros problemas. El dolor es otra de las grandes áreas en las que se está trabajando con hipnosis. Y realmente ese dolor crónico, dolor agudo a veces, y también podemos tener pues otra serie de problemas, como por ejemplo podría ser dejar de fumar, o como podría ser realmente el control del sueño. Y también pues si buscamos
incluso un poco más allá. Hay muchos trastornos de tipo psicosomático, podríamos decir, que a veces pues parece que tienen una apariencia como si hubiera un problema físico, pero que en realidad tienen una causa psicológica que con ayuda de la hipnosis podemos descubrir y podemos tratar. Yo diría que esos son los principales, aunque hay muchas posibilidades que la hipnosis tiene, como las tiene la psicología en general o la medicina. ¿Y el porcentaje de éxito utilizando hipnosis lo tienen ustedes más o menos cuantificado? Bueno, va a variar mucho dependiendo del trastorno que estemos tratando. En general, lo más, cuando la hipnosis destaca más, cuando la hipnosis da mejores resultados, es cuando la persona tiene un problema que realmente no quiere tener. Pongo un ejemplo. Una persona que, por ejemplo, tenga miedo a salir a la calle, que tenga agorafobia, está claro que no quiere tener ese problema, es decir, que se va a entregar totalmente a ser ayudada. Pero hay otras personas que, por ejemplo, podrían tener el tema de dejar de fumar y esa persona no quiere dejar de fumar, pero en parte quiere. Ahí digamos que cuando tenemos un tipo de trastorno, pues en la que la persona realmente va a tener una cierta voluntad de mantener el trastorno, siempre el resultado será un poquito distinto que cuando el trastorno claramente no lo quiere tener. Pero en general podríamos decir que bueno, que puede haber algunos trastornos en los que el resultado sea como un 90% de éxito y en otros tendríamos que bajarlo dependiendo de esa característica que decíamos antes, dependiendo de que el trastorno sea algo que la persona acepta o no acepta. Isidro, ¿qué formación debe tener un experto en hipnosis? Es decir, ¿cómo podemos asegurarnos de que no estamos ante un fraude? Pues tiene que ser un profesional de la salud, es decir, con independencia de otras consideraciones, tiene que ser un profesional de la salud que normalmente, pues estamos hablando de psicólogos, médicos, también puede ser utilizada la hipnosis a veces por fisioterapeutas o por otro tipo de profesionales, pero hay que aclarar que la hipnosis no es una terapia en sí misma, sino que es una técnica que podemos aplicar en diferentes terapias. Con lo cual, pues, bueno, eso es algo que confunde muchas veces a la gente porque creen que alguien que se diga hipnólogo o hipnoterapeuta sin otra formación podría tratar determinados casos. No es así. Realmente para tratar una depresión, para tratar un problema de ansiedad, para tratar un problema de dolor, es necesario que la persona, además de hipnosis, tenga una titulación como profesional de la salud. Y nos preguntábamos al preparar esta entrevista, ¿es la hipnosis una técnica que puede servir en el deporte de élite, por ejemplo, para mejorar el rendimiento? Es una noticia que hace pocos días se planteaba en la prensa deportiva. Sin duda. Es decir, esto ya se ha hecho, además. Es decir, ya se ha hecho en determinados países. Aquí en España también se ha hecho. Es decir, en algunos casos también se ha aplicado la hipnosis a los deportistas de élite. Yo mismo la he aplicado a veces a determinados profesionales de este tema, profesionales del deporte, y realmente, claro, nos va a servir para potenciar algunas características como puede ser la concentración, como puede ser el mejorar el estado de ánimo, el motivar al deportista. Bueno, realmente hay muchas cosas que verdaderamente los deportistas necesitan y que la hipnosis dentro de un programa, dentro de un paquete de técnicas, la hipnosis puede ser una de las que resulte pues efectivamente muy eficaz. ¿Hay algún efecto adverso secundario después de un estado hipnótico? Muy pocos. Realmente lo que sí le vamos a recomendar a la persona es que no conduzca inmediatamente después de la sesión, es decir, que deje que 20 minutos o media hora incluso antes de conducir o antes de manejar una maquinaria que pueda ser peligrosa, pero prácticamente nada más. Son muy pocos los efectos, vamos a decirlo así, negativos o iatrogénicos que produce la hipnosis. Y ya para terminar, Isidro, ¿hay algún caso que usted haya protagonizado en el que la hipnosis haya dado muy buenos resultados?
bueno, tendríamos que decir que muchos. Es decir, la hipnosis verdaderamente a veces no es una varita mágica, obviamente, pero la hipnosis efectivamente a veces puede llegar a esa parte subconsciente. Nos encontramos a veces con pacientes que han visitado pues una larga serie de profesionales de la salud, no han obtenido resultados, pero no porque fueran malos profesionales de la salud, sino porque a lo mejor en el problema que esta persona padecía, la técnica de elección sería la hipnosis. Y una vez que aplicamos la hipnosis, pues puede ser, efectivamente ha sido así en muchas ocasiones, que la persona tenga una mejoría ya mucho más clara. La hipnosis no vale para todo, la hipnosis no es una herramienta mágica, como decíamos, pero sí que bien aplicada puede dar resultados muy, muy importantes. Pues con esto nos vamos a quedar. Isidro Pérez, psicólogo clínico y presidente de la Sociedad Hipnológica Científica. Muchas gracias por resolvernos tantas dudas y hasta la próxima ocasión. Un abrazo fuerte.